Mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a hacer la unión de estos cuadrados directamente a la vez que vamos tejiendo. Una vez tejido un cuadrado, luego uniríamos el siguiente y aprenderíamos a hacer las uniones también laterales. Entonces, este cuadrado que veis aquí está formado por 4 cuadrados, de los cuales ya os subí la ejecución en un tutorial hace unos días. Voy a dejároslo en la caja de información. Aún así vamos a repasar desde el principio, lo básico, porque estos son 2 vueltas que se repiten constantemente. Entonces aprenderemos las 2 primeras vueltas y cuando lleguemos al final de este cuadrado, que acabaremos aquí donde veis, en este punto, pues volveremos a montar este siguiente cuadrado. Y entonces hoy vamos a ver la técnica para poder avanzar en esta labor. Bueno, pues vamos a esquematizar lo que vamos a hacer para que lo veáis más claro. Entonces, lo primero, saber que tenemos que montar un número de puntos impar y que estas 2 rayitas que veis aquí, o sea, los laterales del cuadrado, es lo que vamos a montar ahora mismo en la aguja. A medida que vayamos haciendo la labor, va convirtiéndose en un cuadrado y va quedándonos esta rayita diagonal que veis aquí. Entonces el primer paso va a ser montar un número de puntos impar. Y bueno, para hacer la muestra y que lo podáis entender, vamos a montar pocos puntos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a montar 11 puntos. Va a quedar un cuadrado muy chiquitín, pero la técnica es lo que interesa. Entonces, bueno, vamos a hacer la primera vuelta, que va a ser toda del derecho. Primera vuelta del derecho. Vamos a tejer a punto Santa Clara, aunque estos cuadrados también se pueden hacer con cualquier otro punto, pero bueno, hoy vamos a hacerlo con punto Santa Clara. Y hay que tener en cuenta que el punto Santa Clara, depende del punto de orillo, cómo se teja, va a quedar el borde de una forma o de otra. Entonces, hoy nos interesa que nos quede muy uniforme y muy definido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el último punto lo vamos a tejer del revés. Así. Este sería el último punto, siempre, en este cuadrado vamos a hacer siempre el último punto del revés. Bueno, y ahora realmente vamos a comenzar haciendo una vuelta del derecho. Y tendríamos que, de los 11 puntos que tenemos, quitar 3 del medio, que vamos a tejer y vamos a hacer una disminución doble. Entonces, 11 menos 3 son 8. 8 dividido entre 2 son 4. Tenemos que hacer esta operación para saber cuántos puntos del derecho tenemos que tejer. Entonces, bueno, luego os lo voy a explicar en el gráfico. Os voy a añadir esta operación que hicimos, porque probablemente digáis, pero ¿qué nos acaba de decir aquí Bego? Pues nada, luego os lo explico mejor. Entonces, hicimos 4 puntos. Bueno, pues ahora tenemos que hacer una disminución doble o un surjete doble, en fin, depende de cómo se quiera llamar. Entonces pasamos 2 puntos juntos sin tejer a la aguja derecha y tejemos el siguiente del derecho. Y ahora estos 2 puntos que acabamos de pasar sin tejer los montamos por encima del punto tejido. Acabamos de hacer un surjete doble, o sea, o una disminución doble. De 3 puntos los convertimos en 1.
Entonces, todo del derecho salvo el último punto que va a ser siempre del revés. Bueno, estas serían las vueltas del derecho, lo que acabamos de hacer ahora. Y las vueltas del revés, habría que hacer algo así. Todo del derecho también, hasta llegar al punto central, que vamos a tener que tejer del revés. Y de nuevo todo del derecho, salvo el último punto, que repito, hay que tejerlo del revés. Bueno, son estas dos vueltas que hay que constantemente repetir. Entonces, como el cuadrado es pequeño, voy a hacerlo completo para que veáis la técnica. Entonces, siempre vamos a tener 2 puntos menos que en las dos vueltas anteriores, porque hacemos una disminución doble. Entonces, ¿dónde tenemos que pararnos para hacer la disminución? Justo antes de este punto central, que se ve claramente que es del derecho. Justo antes de aquí tenemos que parar. Entonces, siempre vamos a tejer las vueltas del derecho, tejiendo, 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 hasta que lleguemos al punto anterior, al punto central. ¿Qué hacemos? Pues una disminución doble, siempre. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos el siguiente del derecho y montamos estos 2 que acabamos de pasar sin tejer. Seguimos tejiendo del derecho y el último punto del revés. Vuelta del revés, toda del derecho, salvo el punto central. ¿Cómo distinguimos el punto central? Bueno, podemos poner una marca, de forma que cuando lleguemos aquí ya sabemos que lo tenemos que tejer del revés. O bien, en la misma labor vais a comprobar que el punto que lleva, que el punto central va a tener más grueso, va a ser más grueso que los demás. De hecho tiene dos puntos, los 2 que montamos por encima en la vuelta anterior, ¿lo veis? Sin embargo aquí solo tenéis uno, porque es un punto normal. Entonces lo tenemos que tejer del revés y el resto ya del derecho, salvo el último punto que es del revés. Bueno, vamos a una vuelta del derecho, claramente, porque sabemos que es del derecho, porque se ve la tira diagonal que estamos creando haciendo esta técnica. Y hacemos siempre lo mismo, tejemos del derecho hasta que lleguemos al punto anterior del punto central. ¿Qué hacemos con esto? Pasamos 2 puntos a la aguja derecha, tejemos el siguiente y montamos estos 2 puntos por encima del tejido. Un punto del derecho y en este caso el último punto siempre del revés, recordad. Bueno, vuelta del revés, toda del derecho, hasta que lleguemos al punto central. Y ya se va a ver porque es más gruesa la rayita esta. Todo del derecho el resto, salvo el punto final, punto de borde. Bueno, ya tenemos aquí casi el cuadrado montado. No sé si lo vais viendo. Bueno, pues ahora toca hacer una vuelta del derecho y ya sería prácticamente la penúltima vuelta que vamos a tener que hacer una disminución doble. Queda esta y la siguiente. El último punto del revés. Y ahora una vuelta del revés que se hace toda del derecho salvo el punto central. Y por supuesto el final que se hace del revés. Coincide que ahora estos 2 puntos son del revés. Y ahora por último vamos a hacer la última vuelta, haciendo un surjeto doble para convertir estos 3 puntos en uno. Bueno, y no cortamos el hilo, ¿eh? No cortamos el hilo porque vamos a seguir tejiendo. Bueno, nos quedó un cuadrado muy chiquitín, pero para aprender la técnica yo creo que se ve. Bien, aquí tenemos el cuadrado que acabamos de hacer, vamos a llamarlo cuadrado número 1 y corresponde
se corresponde con esto que acabamos de hacer ahora mismo. El punto o la hebra no la cortamos porque con este punto vamos a seguir trabajando. Entonces ahora mismo lo que vamos a hacer es, a este cuadrado vamos a ir retomando estos puntos de forma que tendríamos que retomar 5 y añadir en la aguja otros 5 más. 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora vamos a montar la aguja, los puntos así, de esta forma. Y luego van a convertirse claramente en otro cuadrado exactamente igual que el que tenemos aquí. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. ¿Veis la técnica? Ahora vamos a coger este punto, retomamos todos estos puntos de aquí y añadimos otros 5 puntos más para tener de nuevo 11 puntos en la aguja. Igual que comenzamos con 11 puntos, ahora vamos a hacer el segundo cuadrado de 11 puntos. De paso, vamos a ver el por qué os decía yo de tejer el último punto del revés. Si tejemos el último punto del revés, nos queda el lateral del cuadrado así. Y para retomar los puntos nos es mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer lo que os acabo de decir. Acabamos de finalizar el cuadrado de esta forma. Entonces lo que tenemos que hacer es retomar aquí 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a retomar aquí 5 puntos. De forma que montemos en la aguja de nuevo otros 11 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ya tenemos 5 y ahora tenemos que aumentar otros 5 más. 2, 4, 6, vale. Porque tenemos que tener un total de 11 puntos. Habíamos hecho los cuadrados de 11 puntos. 3, 4 y 5. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Entonces tenemos 11 puntos en la aguja. Ahora vamos a proceder exactamente igual que hicimos en este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, primera vuelta toda del derecho. Esta sería la vuelta de inicio. Toda del derecho. Salvo el último punto que es del revés. Recordad esto, ¿eh? Y ahora vamos a tejer una vuelta del derecho y ya vamos a hacer una disminución doble. ¿Dónde la hacemos? Pues en los 3 puntos del medio. 2, 3 y 4. Y ahora pasamos 2 puntos a la aguja derecha sin tejer, tejemos el siguiente del derecho y montamos estos que pasamos sin tejer por encima. Y luego el resto, que son 4. 1, 2, 3 y el último del revés. Recordad, ¿eh? Bien. Vueltas del revés. Toda del derecho, salvo el punto central, que lo tejemos del revés. ¿Por qué sabemos que este es el punto central? Porque ya se ve que tiene aquí mucho más grueso que en los otros. Porque recordad que era el que habíamos hecho pasando 2 puntos por encima del tejido y último punto del revés. Entonces voy a continuar, sigo haciendo este cuadrado y cuando estemos acabando nos volvemos a ver. Bien, pues ya finalizamos el cuadrado y ahora mismo tenemos hecho lo que hicimos en el cuadrado número 1. Exactamente, tenemos el mismo cuadrado, lo que ocurre es que está hecho a la vez y pegado al cuadrado número 1. Bueno, este llamaríamos el cuadrado número 2. Y ahora vamos a hacer exactamente lo siguiente. Vamos a montar 5 puntos en la aguja, así, de esta forma. 1, 2, 3, 4,
5, bueno, vamos a montar 6 y retomamos aquí 5 de este cuadrado de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Haríamos esto. Ahora vamos a hacer esta operación. De forma que vamos a hacer el cuadrado número 3. Entonces, por supuesto, cortamos el hilo. Podemos seguir perfectamente, haciendo tiras. Pero bueno, esto es para explicaros la técnica de unir los cuadrados tanto hacia arriba como por los laterales. Entonces ahora vamos a hacer un cuadrado aquí al lado. Vamos a llamarlo, vamos a montar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y retomamos por este lateral del cuadrado número 1, retomamos 5 puntos más. De forma que vamos 1, 2, ay, perdón, 3, 4 y 5. Tenemos que tener 11. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Y bueno, vamos a hacer como siempre. Primera vuelta toda del derecho. Primera vuelta del derecho. Esta labor es súper entretenida. No es difícil. Y bueno, vas montando los cuadrados según te interese, hacia un lado, hacia otro, pero siempre con esta técnica. A veces hay que montar los puntos después de haber remallado nuestro cuadrado, o bien hay que montarlos antes como acabamos de hacer ahora. Bueno, entonces vamos a la parte del derecho. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo de siempre. Tejer los 3 primeros puntos centrales, en una disminución doble. Pasamos 2 puntos sin tejer, tejemos el siguiente del derecho y montamos estos 2 que pasamos sin tejer por encima del punto tejido. Y ahora tejeríamos 1, 2, 3 y el último del revés. Bueno, vueltas del revés, recordad, todo del derecho salvo el punto central, que lo vais a reconocer porque siempre tiene esta rayita doble. Entonces podéis marcarlo con un marcador o bien ir reconociendo vosotros la labor. La labor, si puede ser, hay que entenderla, hay que mirarla. Tenemos que mirarla una y otra vez. Y tiene que haber alguna pista, algo que te dé pistas de dónde estás. Bueno, entonces vamos a seguir y nos vemos en breve. Bueno, pues ya tenemos hecho el cuadrado número 3. No cortamos el hilo porque vamos a continuar haciendo el siguiente cuadrado unido a este punto. Y aquí ya veis que lo que acabamos de hacer. Habíamos montado 6 puntos en la aguja, retomamos 5 y de ahí salió nuestro cuadrado número 3. Ahora mismo estamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser retomar, en este caso, 5 puntos de este lado, 3, 4, 5, y 5 puntos de este, 2, 3, 4 y 5. De forma que vamos a hacer el cuadrado número 4. Entonces vamos a retomar. Bueno, a ver si se ve bien, espero que sí. Entonces lo dicho, tenemos un punto aquí y ahora vamos a tener que conseguir otros 10 puntos más. Ay. Entonces nada, vamos punto por punto, remallando y sacando, en este caso, 5 puntos de este lado. 3, 4 y vamos a remallar uno de aquí para que nos quede la unión central un poco escondida, ¿veis? Bueno, y seguimos haciendo otros 5 más. 1, 2, 3, 4
y 5. Y ahora procedemos como siempre. Tenemos 11 puntos y vamos a ponernos a tejer ya. Punto o primera vuelta toda del derecho. Toda del derecho. Y el último punto del revés. Recordamos siempre este detalle. Vamos a hacer ya una vuelta del derecho. Tejemos 1, 2, 3 y 4. Pasamos 2 puntos sin tejer, tejemos el siguiente y montamos los que pasamos sin tejer por encima. Esto es una disminución doble. Una disminución doble, un surjete. Último punto del revés. Y las vueltas del revés tenemos que tejerlas todas del derecho, salvo el punto central. Y bueno, y por supuesto el punto de orillo, el último punto de orillo, que lo tejemos también del revés. Entonces vamos a continuar y ya nos vemos. Bueno, pues ya llegamos al final, ya corté el hilo por supuesto, y ahora pues vamos a ver en el esquema lo que acabamos de hacer. Partimos de un lado del cuadrado número 3 y un lado del cuadrado número 2, remallamos todos los puntos y tejimos nuestro cuadrado número 4. Y esta sería la técnica para poder hacer una labor con este tipo de cuadrados. Voy a poneros aquí lo que es la división o el cálculo que hay que hacer para saber cuántos puntos tengo que tejer hasta que llegue al central, a la disminución doble. Entonces tenéis que hacer, de los puntos que tengáis, X, tendríais que restarle 3, que son los que vamos a trabajar siempre en la disminución doble, y de lo que resulte, que vamos a suponer que resulta la cifra Y, lo dividimos en 2. Y entonces esta cantidad es la que tenemos que contar. Entonces voy a poneros aquí exactamente lo que hicimos ahora mismo. Lo que hicimos fue, echamos 11 puntos, quitamos 3, nos quedan 8. 8 lo dividimos entre 2 y nos quedan 4. Con lo cual la labor, lo que tenemos que hacer es tejer 4 puntos, una disminución doble que se hace con 3 y luego otros 4 puntos. Esto es para saber cuántos puntos tenemos que contar desde el inicio hasta que tengamos que hacer la disminución doble. Bueno, entonces no os digo nada más, que espero que estas explicaciones os hayan servido. Ya veis, esto podéis aplicarlo para chales, para mantas, para bueno, infinidad para ponchos, incluso jerseys, ¿por qué no? Podéis combinar colores, no hacerlo todo de punto bobo, punto Santa Clara, podéis hacerlo punto del derecho. También podríamos hacer estas disminuciones de otra forma, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día. Entonces, en principio, yo espero que con estas explicaciones os hayan servido. Como siempre, daros las gracias por estar ahí una vez más y por compartir, y nos vemos en un nuevo tutorial.